Bienvenidos al estudio del Evangelio del 11º domingo después de Pentecostés en el leccionario trienal, ciclo C. Estamos estudiando este año, recorriendo el estudio y la predicación del Evangelio de Lucas. Hoy o por ahora estamos solos, Samuel va a integrarse creo dentro de un rato, así que damos comienzo igualmente y vamos a hacerlo con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, tú nos llamaste a entrar en tu reino por la puerta estrecha. Guíanos por medio de tu palabra y de tu Espíritu y llévanos ahora y siempre a la fiesta de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El texto del Evangelio para el domingo próximo, el 11º domingo después de Trinidad, de Pentecostés, es el del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Capítulo 13, versículos 22 al 30. El texto tiene una estructura triple, básicamente, como lo vamos a ver. Las dos primeras son secciones bien escuetas, y el grueso del texto forma una única unidad. La primera parte del texto del versículo 22 es la así llamada segunda nota del camino en el Evangelio de Lucas. Recordaremos seguramente de estudios anteriores cómo el Evangelio de Lucas tiene esta característica de tenerlo a Jesús en camino hacia Jerusalén en casi la mitad del texto del Evangelio. El camino a Jerusalén se refiere a la última Pascua en la que el Señor muere y resucita. Casi la mitad del tamaño del Evangelio de Lucas, 10, 11 capítulos, lo tenemos a Jesús caminando hacia Jerusalén, desde Lucas 9 hasta Lucas 19, y toda esa gran sección está estructurada en 3 segmentos marcados o delimitados por lo que los comentaristas llaman notas del camino. Eh, Aquí estamos encontrando la segunda de esas notas del camino, son 4 en total y que forman 3 segmentos de toda esta porción, de modo que empezamos el segundo tercio del camino del Señor hacia Jerusalén. Luego, en nuestro texto vamos a tener una típica escena de alguien, un tal tis en griego, un pronombre indefinido, cierta persona o cierto hombre, o alguien, eh, planteándole una pregunta, y una pregunta de tipo no, que pone sobre la mesa una discusión en forma, como digo, característica del Evangelio de Lucas, rabínica, es decir, una pregunta de maestro teológico o de maestro teólogo en el contexto del judaísmo. Ya lo hemos tenido a esto en episodios anteriores, como por ejemplo la de la parábola del buen samaritano, en la que un maestro, un legista, plantea esta pregunta de discusión teológica y teórica. Aquí también vamos a tener algo similar, pero no especifica absolutamente nada el texto, simplemente es alguien que hace esa pregunta. Y la pregunta es por la cantidad de salvos, si son pocos o no, y esta pregunta abre entonces el espacio para toda la instrucción apocalíptica que va a formar el grueso de nuestro texto. Versículos 23b hasta 30 van a ser, va a formar esta instrucción apocalíptica en términos de forma literaria. Los especialistas lo definen a estas secciones que vamos a ver hacia el final o en el grueso del texto como dichos conmonitorios, es decir, dichos de advertencia o de amenaza, básicamente. Esto va a ser nuestro texto, así que vamos a la carga con la traducción. En 3 secciones, entonces, las
segunda nota de camino, la introducción narrativa con la pregunta del anónimo y la instrucción apocalíptica que el Señor entonces desata a partir de la pregunta de este hombre. La segunda nota de camino, como vamos a notar hacia el final, enmarca o ubica todo este relato dentro del marco de Jesús en camino hacia Jerusalén. Versículo 22, entonces, kai diaporeueto catapoleis kai comas, didaskon kai poreian poiúmenos eis Hierosolima. Y diaporeuomai es hacer camino, poreuomai es transitar, diaporeuomai es atravesar, y aquí tenemos un imperfecto, es decir, describe una acción continuada, así que iba transitando o atravesando catapoleis, caicomas, polis, ciudad, y come, es una aldea, una pequeña población o grupo de casas, y la estructura que tenemos aquí con la preposición katá más acusativo indica distribución, es decir, de aldea en aldea sería el concepto que pone aquí el texto. Así que iba atravesando de aldea o de ciudad, perdón, cada ciudad y cada aldea, aunque lo tenemos en plural, pero la traducción al español debería ser cada ciudad y cada aldea. Y ahora nos indica por medio de dos participios qué iba haciendo este Jesús, así como atravesaba las ciudades y las aldeas. Esdras, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias. Qué bueno. Ya empecé la grabación porque Samuel no llegó a tiempo, ahora va a integrarse, Oh, creo. Así que empecé la grabación ok. solo. Ah, Ay, perfecto, sí, porque yo estaba ahí queriendo conectarme, no conectaba. no hay problema. Bueno, así que luego puedes revisar un poquito la previa. Ok, perfecto. Está en realidad en la traducción del primer versículo, es Lucas 13, 22 hasta el 30, el texto del domingo. Así que, Ujú. iba atravesando eh, eh, cada ciudad y aldea. Para traducirlo en español, este plural es medio complicado porque no decimos el cada con plural, sino con singular. Así que deberíamos traducirlo por singular, aunque tenemos en plural las dos palabras, polis y come. Eh, a lo que se refiere es que no había básicamente población a la que Jesús no entraba y no atravesaba o no recorría para hacer dos actividades. Didascon, participio presente de enseñar, didasco, y poiúmenos, esto es participio presente de poieo, hacer, y lo que él hacía era poreian, camino. En realidad la misma raíz de la que tuvimos en el verbo principal, diaporeuomai, el verbo diaporeuomai es un verbo pariente o connado del sustantivo poreia que tenemos aquí hacia el final. Así que atravesaba enseñando y haciendo camino hacia Hierosolima. Esto es una de las formas en las que Lucas eh, le da, especialmente por influencia del hebreo, le da al nombre de la ciudad de Jerusalén, Hierosolima, a veces lo tenemos como Jerusalén, pero en este caso Lucas utiliza esa forma. En Lucas tenemos las dos formas empleadas. Y los dos participios entonces indican qué acción realizaba el Señor mientras atravesaba las ciudades, y noten que las dos acciones son, aunque suene redundante, una de esas dos acciones es hacer camino, es decir, transitaba haciendo camino. Uno diría, bueno, qué forma más rara de hablar, pero indica básicamente que Jesús no estaba eh, pasando por allí simplemente para predicar,
sino que estaba pasando por allí con miras a su misión principal, que iba a ser cumplida en el destino de Jerusalén. Es decir, él pasaba por esas ciudades porque estaba haciendo camino, o porque estaba en el camino, básicamente, uno podría decir. Otra vez ligado con el propósito, el gran propósito para el cual el Señor se encarna, y en la narrativa de Lucas lo vemos a Jesús tanto tiempo caminando o encaminándose hacia Jerusalén. Versículo 23, Eipen de Tisautó le dijo cierta persona a él, Kyrie ei oligo hijo sotsomenoi. Esto es una pregunta, aunque noten el uso del condicional ei aquí al comienzo. La estructura esta es un poquito extraña para el griego. En el clásico esto no sería una irregularidad. Se usa en el clásico la partícula de condición o condicional ei cuando se trata de una pregunta o un discurso indirecto, así como nosotros también lo hacemos en español. Por ejemplo, le pregunto si serían pocos los que se salvan, pero esto no es discurso indirecto, sino que es discurso directo. Entonces, para traducir esto, uno debería como hacer un poco de malabares con la partícula condicional ei, o mejor dicho, no traducirlo con la partícula condicional ei. Lo que pregunta aquí es, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, esta irregularidad del uso de la partícula condicional para discurso directo sí aparece en la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, ¿no es cierto? Así que cierta persona le dice a él, o le dijo a él, Señor, ¿son pocos los que se salvan? O son pocos los salvos, hoisotsomenoi. Noten aquí, esto está funcionando casi como un título honorífico, los salvos, hoisotsomenoi, los que se están salvando, así como en realidad en las cartas paulinas también se lo utiliza, eh, quizá en forma característica en 1 Corintios 1, para los salvos es olor fragante, pero para los que se pierden es como veneno del Evangelio, o la palabra de la cruz. Eh, eh, y Lucas utiliza entonces aquí el mismo nombre, con el participio y pronombre y artículo definido, casi como un título, otra vez, honorífico, o un título de una categoría de personas, los salvos. La pregunta que plantea el hombre aquí, el anónimo, es una pregunta, como decíamos en la introducción, clásica, o plantea una discusión rabínica básicamente entre dos dogmas del Israel post-exílico. Uno de los dogmas es que la totalidad de Israel será salva. Es decir, no hay nadie de Israel que se pierda, sino todo Israel va a ser salvo, o quizá con algunas breves excepciones, como vamos a ver ahora, frente al otro concepto que ha caracterizado o caracterizaba más a ciertas sectas tipo apocalípticas en el tiempo de Jesús, que tenían un fuerte énfasis en el concepto del remanente. Tal vez pongo en órbita un poquito cada una de las posturas, o cada uno de estos dos polos que generaba la discusión rabínica con respecto a la cantidad de salvos y a la cuenta o a la contabilización de cuántos salvos va a haber. Respecto de la totalidad de Israel, un texto que se ha vuelto realmente característico, o la totalidad de Israel como salvos, un texto que se ha vuelto característico es un texto de la Mishnah, obviamente posterior a Jesús, siglo segundo, aunque se sabe que la Mishnah, y este texto especialmente, recupera o rescata textos tradicionales ya, o discusiones de los rabíes contemporáneos a Jesús mismo.
La Mishnah en el tratado Sanedrín, capítulo 10, empieza diciendo: todo Israel tiene parte en el mundo venidero, pues dice, y aquí pone una cita de Isaías: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. De esta forma, la Mishnah afirma el dogma o una de las posturas características del rabinismo, de que puesto que Dios hizo el pacto con los patriarcas para todo Israel, e Israel entero fue la nación escogida de entre todas las naciones, entonces, o por lo tanto, todo Israel y todo israelita que forma parte del pacto desde su circuncisión tiene parte en la salvación. El texto de la Mishnah que acabamos de leer sigue en los siguientes versículos con una serie de excepciones y que con el tiempo los rabíes fueron agregando o detallando, mejor dicho. Pero las primeras tres excepciones son originales básicamente, o también del mismo tiempo que la cita que tuvimos allí, y esas primeras tres excepciones son los que niegan la resurrección, referente seguramente a los saduceos, los que no toman a la ley como revelación divina, y los epicúreos. Estas últimas dos categorías, o estos dos últimos exceptuados de la regla de que todo Israel se salva, es decir, estos tres grupos o últimos dos grupos excluidos de la salvación, muy probablemente se tratan de los apóstatas helenizantes en el tiempo de los macabeos. Un siglo y medio, 2 siglos antes de Cristo, recordamos la revolución de los macabeos, la rebelión de los macabeos contra la imposición del imperio griego de hacer apostatar al pueblo de Israel de la fe israelita. Los grandes enemigos de los macabeos y traidores dentro del pueblo de Israel eran esos judíos que aceptaban la imposición y se sometían a la imposición del imperio griego, y los nuevos traidores habían finalmente llegado a ser los saduceos, cuya característica era justamente la negación de la resurrección. Así que el texto de la Mishnah posiblemente justamente refleja el contexto de discernimiento de quiénes se salvan y quiénes no se salvan en el tiempo previo a Jesús de los macabeos mismos, ¿no es cierto? El otro extremo en la discusión rabínica es que la regla no es que todos se salvan, sino muy pocos en Israel se salvan. Y este concepto gira en torno a la imagen del remanente que tenemos referido en los profetas, ya los profetas clásicos como Jeremías, y luego los profetas menores van a hablar acerca de un remanente, es decir, solamente algunos de Israel van a ser recuperados y van a constituir el pueblo de Dios. Jeremías 23 en forma clásica, por ejemplo, dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Un texto contemporáneo del Nuevo Testamento, Cuarta Esdras, es de finales del siglo I después de Cristo. La cuarta carta del pastor Esdras aquí, Cuarta Esdras es un texto apócrifo del Antiguo Testamento, apocalíptico. Dice: el Altísimo hizo esta era para muchos, pero la era venidera para pocos. Otra vez, reflejando esta postura casi en el otro polo de lo que la Mishnah describía arriba, en el que los maestros o los profetas y pastores de Israel del tiempo de Jesús planteaban no una salvación tan multitudinaria de Israel, sino
solamente de algunos pocos que eran fieles a la ley de Dios o a la voluntad de Dios. Obviamente en un contexto en el que el tema de la fidelidad a la ley y de la pureza doctrinal o ritual del pueblo de Israel en un contexto tan contaminado como el del segundo templo, el templo del tiempo de Jesús, era un tema de mucha ansiedad y de mucha discusión también. Dentro del Evangelio de Lucas, Jesús ya dio indicios en varias ocasiones de tener una postura tan restringida como la de estos movimientos apocalípticos. Eh, no todos en Israel, y mejor dicho, pocos en Israel, suena por los discursos previos de Jesús como los que tenemos ahí indicados o referidos en pantalla. Pocos en Israel tendrían posibilidades de entrar en el reino. De modo que la pregunta de este anónimo, de este tis que aparece aquí al comienzo del texto, tiene mucho de contexto en la discusión del tiempo del judaísmo y también tiene mucha razón de ser, especialmente por lo que Lucas mismo registra previamente del discurso de Jesús. En forma característica quizás el gran golpe que Jesús da contra los judíos diciendo: todos esos a los que Pilato le mezcló la sangre con la sangre de perro no son peores que ustedes. De hecho, Israel, si no se arrepiente, va a ser condenado, ¿no? Así que Jesús ya estaba dando indicios y hace lógica la pregunta o el planteo de este judío. En la segunda parte del versículo 23 inicia nuestra tercer parte en el texto, que en realidad, como decíamos, cubre casi la totalidad del texto y son las instrucciones apocalípticas que el Señor entonces empieza a dar a propósito de la pregunta de si son pocos los que serán salvos o los salvos. Jode eipen prosautus, él le dijo a ellos, aquí otra vez, como ha pasado en otra ocasión, cambia el auditorio o amplía el auditorio no a uno, sino no al que le hace la pregunta, sino a ellos de la multitud que lo está siguiendo o que está escuchando. 24. Agonitzes de Eiselfein diates tenes tiras. Esfuércense, agonizomai, el verbo agonizomai significa esforzarse, de ahí viene nuestra palabra agonía, que en el griego también tiene la misma connotación de muerte, pero no tal vez nuestro concepto de agonía o nuestro vocablo agonía o agonizar, más que darle la posibilidad de tener fuerza al que está agonizando, es al contrario, casi tiene la connotación de debilidad extrema y de ya estar al borde de su muerte, ¿no es cierto? Aquí tiene toda la idea de esfuerzo hasta la muerte, puede serlo, especialmente agonizomai en su uso en la guerra. Agonizomai puede significar pelear en la guerra, en un campo de batalla, pero tiene el énfasis puesto no en el desgaste o agotamiento del que agoniza, sino del esfuerzo que tiene que hacer esta persona, o de la lucha totalmente comprometida, ¿no es cierto? Dos campos en los que se utilizaba el verbo agonizomai. Uno es el lenguaje de guerra, la lucha hasta la muerte en el campo de batalla, y otro es el de los deportes, es el competir con gran esfuerzo. Los diccionarios del Nuevo Testamento le dan una tercera entrada al término agonizomai para referirse simplemente a esforzarse mucho o esforzarse hasta el extremo, que evidentemente es el uso aquí. Así que aquí tenemos el imperativo del verbo agonizomai: esfuércense ustedes por, y ahora el infinitivo de aoristo de eiserhomai, eiselfein, indica el
¿Para qué esforzarse? Esfuércense ustedes para entrar, diates stenes tiras, por medio de, a través de la puerta estrecha. Jotipoloi legojimin, porque muchos, les digo a vosotros, les digo a ustedes, sete susin eiselfein kai ukis hisusin. Porque muchos, les digo a ustedes, buscarán, futuro de cheteo, buscar, buscarán entrar, pero no lo lograrán. Futuro de isgio tenemos aquí, y el kai debería ser adversativo por la idea adversativa que tenemos aquí, ¿no es cierto? Muchos buscarán entrar, pero no lo lograrán. El verbo isgio también tiene una cierta connotación de fuerza, es decir, no tendrán la potencia, no tendrán la capacidad para hacerlo. Aquí entonces tenemos el verbo agonizomai, como decíamos, lucha, esfuerzo y también competencia en los deportes de lucha. También, como decíamos, Arthur Schacht conecta esta imagen del verbo agonizomai con la lucha bautismal del arrepentimiento, de la que habla, por ejemplo, Pablo en la carta a los Romanos. Esa lucha de morir al pecado, como Romanos 6 lo pone, y de ser tantas veces como aplastado por el pecado, o pasado por encima por el pecado, al punto de tener que simplemente apelar a la misericordia de Dios. Final del capítulo 7 de Romanos describe básicamente de qué se trata y cómo hemos de entender el uso de agonizomai aquí. Obviamente no como una escalera por la que hay que subir por esfuerzo propio, pero sí el esfuerzo y la lucha de la muerte del viejo Adán, básicamente. El comentario de Schacht obviamente es para comprender teológicamente en forma apropiada el uso del verbo agonizomai aquí. La puerta angostas, tene tira, a la que hace referencia Jesús aquí, tiene un uso similar y paralelo en Mateo 7. ¿Recuerdan? Avanzado el Sermón del Monte, el Señor así habla de dos puertas, no de una como aquí, de una puerta angosta y una puerta ancha, y de dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. Allí él pone esos dos caminos en forma tradicional, sapiencial. Aquí no tenemos dos caminos ni dos puertas, solamente una referida, una puerta angosta, y quizá otra diferencia también con Mateo es que no se utiliza el mismo término para puerta, tira aquí y así en Mateo, piles. Eh, Piles es como ponemos ahí en pantalla, un pórtico grande que da acceso a la ciudad, es decir, el gran portón de una muralla, por ejemplo, es piles. En cambio, tira es una puerta para una casa, para acceder a una casa. Sea como sea, la imagen es obviamente muy similar a la de Mateo 7, ¿no es cierto? Todavía con respecto a la imagen de puerta, y bueno, a propósito de Mateo 7 de camino estrecho, hay también un texto en Cuarta Esdras, el mismo texto apocalíptico de finales del siglo I que hicimos referencia anteriormente, que tiene una imagen similar. Obviamente esto no es parte de las escrituras bíblicas, sino del judaísmo contemporáneo a la iglesia, y como vamos a ver, se presta fácilmente para una lectura moralista, pero de todos modos la imagen del camino angosto y la puerta angosta es relevante o significativa, me parece, para nuestra imagen de Lucas 13. Cuarta Esdras dice, hay una ciudad edificada en un terreno bajo y está llena de buenas cosas, pero su entrada es angosta y está ubicada contra un acantilado,
teniendo fuego a la derecha y aguas profundas a la izquierda. Y hay un único camino en el medio que se halla entre el fuego y el agua. Y este camino es tan estrecho que en él solamente cabe una pisada a la vez. Ahora bien, si esta ciudad fuera entregada a un hombre como herencia, ¿cómo habría de tomarla en posesión a menos que el heredero pase a través del peligro que tiene por delante? Y yo le dije, es así, Señor. Entonces me dijo, del mismo modo sucede con la porción de Israel, pues fue por su causa que hice al mundo, pero cuando Adán transgredió mis estatutos, entonces lo que había sido hecho quedó bajo juicio, y los caminos de este mundo se volvieron estrechos, dolorosos, penosos y llenos de peligros y grandes esfuerzos. Pero los caminos del mundo venidero son amplios y seguros y ofrecen el fruto de la inmortalidad. Por tanto, si los vivos no atravesaran estas cosas estrechas y vanas, ciertamente no podrían recibir aquello que ha sido reservado para ellos. Como digo, la imagen o el lenguaje del autor de este texto apócrifo es notablemente similar, posiblemente no tengo conocimiento, pero posiblemente, como muchas veces sucede en la literatura apócrifa, tanto del cristianismo como del judaísmo, como es este el caso, tiene influencia en el mismo Nuevo Testamento. Posiblemente la imagen sea tomada del mismo Nuevo Testamento por el autor de Cuarta Esdras, pero sea como sea, como digo, nos describe un texto en la literatura apócrifa similar o con una imagen similar a la que hace referencia Jesús aquí. Sigue nuestro texto, versículo 25 hasta el 27. Seguimos como va a ser hasta el final la instrucción con la instrucción apocalíptica del Señor. Aquí vamos a empezar solo para ubicarnos en el sentido de toda esta estructura. Vamos a empezar por la estructura general del texto, especialmente con las partículas abjuan y el tote del versículo 26. Aquí tenemos apo más el pronombre relativo que indica punto de partida temporal, desde cierto tiempo. El hos del pronombre relativo hace referencia a un cronos o kairos que no es explícito aquí, pero que uno tiene que presuponer. Desde que entonces va a ser el tote del versículo 26. ¿Qué tenemos aquí? Versículo 25 nos va a dar una gran descripción del contexto en el que entonces sucedan las dos acciones principales del versículo 26. Comenzaréis a decir, vosotros comenzaréis a decir, y versículo 27, y él les dirá a ustedes diciendo, por más repetitivo que sea, pero el mismo verbo lego que tenemos aquí en futuro y en participio presente. Y él les dirá a vosotros diciendo, aquí vamos a tener en versículo 26 y 27 esta discusión entre el vosotros al que le habla Jesús y el él que es indicado al comienzo, el ho oiko despotes, el amo de la casa. Decíamos entonces, el versículo 25 nos describe varias acciones que forman el contexto para las acciones del versículo 26 y 27. Se traduce esto entonces desde el momento en el que el an no tiene traducción. La partícula an indica un tiempo indefinido, incierto, ¿sí? O algo incierto, en este caso es tiempo indefinido o incierto. Así que desde el tiempo en el que Oikodespotes, el amo de la casa, se levante, egeiro es el verbo aquí, kai apokleise tentiran, y cierre o ponga llave a la puerta, kai arxeste exogestenai kai cruein tentiran,
y ustedes comiencen o vosotros comencéis a acumularse afuera y golpear la puerta, gestena, y aquí tenemos un infinitivo perfecto de histemi. El verbo histemi es estar parado o parar a algo, en este caso es estar parado. Así que desde el tiempo en el que se levante el amo, cierre la puerta y ustedes empiecen arjo es el verbo aquí, y ustedes empiecen a acumularse afuera y golpear la puerta diciendo, Kyrie anoixon gemin, Señor, ábrenos a nosotros, y él le dirá a vosotros respondiendo, ucoidajimas posen este, no los conozco a ustedes de dónde sois. Entonces, Tote, versículo 26, ahora sí la acción principal o las dos acciones principales del versículo 26 y 27, entonces, Arxes de Legein, entonces ustedes comenzarán a decir, noten que es el mismo verbo arjo del que tuvimos aquí en el tercero en negrita, solamente que allí teníamos subjuntivo aoristo y aquí tenemos futuro del indicativo, ¿no es cierto? Entonces ustedes comenzarán a decir, efagomen enopion su kai epiomen, comimos delante tuyo y bebimos, dos auristos de estío aquí y de pino, comer, beber, comimos delante tuyo y bebimos, kai en tas plateiais gemon didaxas, y en nuestras avenidas calles amplias, en nuestras avenidas tú enseñaste. Oh, perdón. Hay un chat ahí. Hola a todos, perdón. Paul. Así que, y comenzaréis a decir, comimos delante tuyo y bebimos, y en las avenidas nuestras enseñaste. Esto obviamente es en respuesta a la última palabra o a la respuesta previa del oikodespotes, el no los conozco a ustedes. Versículo 27, la segunda acción principal que depende del tote. Entonces ustedes comenzarán a decir esto y él les dirá a vosotros diciendo, ucoidajimas posen este. Repite la misma respuesta previa, no los conozco a vosotros, ¿de dónde sois? Apóstete, apemupante, sergata y adiquías. Afistemi es el verbo que tenemos aquí, imperativo aoristo, de afistemi es ser separado o alejarse o pararse lejos de, aléjense o apártense de mí todos los obreros, ergates, hacedor u obrero, viene de ergon, obra, todos los hacedores de injusticia, adiquía, alfa privativa más dique o dicayocine aquí. Así que apártense de mí todos los hacedores de injusticia. Dramática escena realmente, y aumenta realmente la tensión o el problema planteado en el versículo previo con la primera respuesta a la pregunta del inquisidor inicial de son pocos los que se salvan. Allí ya empezó a decir sí, porque la puerta es estrecha, y ahora avanza en forma dramática planteando este nuevo problema con respecto a la puerta o en torno a la puerta, que no solamente es su tamaño o su estrechez, sino particularmente la decisión del oikodespotes de cerrarla cuando todavía hay muchos que están afuera. Y cuando estos muchos entonces se acumularán adelante de la puerta, golpearán a la puerta, pedirán que se les abra, pero recibirán esta respuesta negativa de parte del
del amo de la casa. Pese a que ellos tengan argumentos, comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles, de todos modos él los rechaza, no los conoce y los aparta como hacedores de injusticia. Como digo, dramática realmente la escena, y especialmente dramática por el hecho de que Jesús no está hablando aquí de otros, de alguien allí perdido, de algunos que vaya a saber quiénes son, sino que ahora todo este discurso orienta al auditorio, o mejor dicho, identifica al auditorio de Jesús con estos que van a padecer semejante drama o semejante situación y tragedia. El comentarista Luke Johnson, comentarista del Evangelio de Lucas, indica que es llamativo el uso de egeiro aquí. En Lucas tenemos muchas veces esta misma estructura de decir se levantó e hizo tal cosa. Lo tenemos muchas veces utilizado, pero Johnson argumenta que normalmente Lucas usa el verbo anistemi, un sinónimo, mientras que egeiro, si bien es utilizado para esta misma estructura, egeiro llamativamente es el verbo que en los anuncios de la resurrección el Señor utiliza para hablar de la resurrección. El oiko despotes aquí no es el padre, obviamente, porque no es él quien comió y bebió con ellos y estuvo enseñando en las calles, sino que es Cristo mismo el oiko despotes. Y el uso entonces del verbo, del mismo verbo que Lucas utiliza para la resurrección, pasa a ser significativo o sugestivo, por lo menos. El mismo comentarista dice, este argumento que ponen en el versículo 26 los que quedaron afuera diciendo comimos y bebimos delante tuyo, tiene una gran nota de ironía por el hecho de que son los fariseos posiblemente a quienes está golpeando Jesús aquí primero y principal. Son los fariseos, y son esos fariseos los que habían acusado y repudiado a Cristo por comer y beber junto con publicanos y pecadores. Ahora ellos se atribuyen el haber tenido comunidad de mesa con el Señor como gran argumento para poder entrar, argumento que termina siendo ineficaz directamente. Cirilo de Alejandría, el padre del siglo IV, tenemos acceso hoy día al comentario, que es en realidad una colección de sermones de Cirilo de Alejandría al Evangelio de Lucas, y en su comentario él se pregunta, bueno, ¿cuándo? Empieza por preguntarse, bueno, ¿quiénes son estos a quienes Jesús les habla y anuncia semejante tragedia o semejante situación dramática? Cirilo dice, es la religión judía, es el judaísmo entero y la religión judía. Y se pregunta entonces, bueno, ¿cuándo comieron y bebieron o cuándo enseñó Jesús en sus calles para toda la religión judía, inclusive para los contemporáneos de Cirilo de Alejandría? Dice Cirilo, comer y beber es la práctica propia que Israel hacía en los sacrificios en el templo, y eso de que Jesús haya enseñado en sus avenidas está ligado con la escucha de la palabra, el acceso a la palabra en la sinagoga, pero una escucha sin fe ni obediencia a lo que la palabra trae. Entonces, primero y principal, arremete Cirilo contra Israel como nación y como religión, pero termina diciendo, los cristianos no estamos inmunes a también ser esos vosotros a los que les habla Jesús aquí, por lo que Jesús mismo dice en Mateo 7, muchos me dirán Señor, Señor, pero quedarán afuera del reino de los cielos también. La respuesta del oiko despotes, del amo de la casa, como decíamos, repite la misma frase, no los conozco a ustedes, no sé de dónde son, y en la segunda respuesta tenemos esta cita del Salmo 6, apártense de mí, hacedores de impiedad.
El Salmo 6 también es citado en el Evangelio de Mateo. Llamativamente, Lucas reproduce en forma idéntica parte de la parte del Salmo, y Mateo la segunda parte del Salmo. Tenemos algunas variaciones en Mateo en la primera parte y en Lucas en la segunda, pero sea como sea, es cita de este mismo Salmo. Allí en el Salmo 6 lo que tenemos, o el salmista pronuncia estas palabras para increpar a los angustiadores después del desgaste tremendo de la persecución, y después de clamar a Yahvé. Y lo hace a fin de anunciarle a los angustiadores que ciertamente Yahvé lo va a vengar. Él va a venir a castigarlos. eh, entonces invita a esos angustiadores que se aparten de él, que dejen de castigarlo o de torturarlo, porque ya viene Yahvé para castigarlos a ellos. La cita entonces marca la hora del juicio contra los hacedores de maldad, y en este caso contra aquellos angustiadores o aquellos torturadores del que pronuncia estas palabras. En este caso es nada menos que Cristo, que pronuncia estas palabras de juicio y de la llegada de la hora del juicio contra sus propios angustiadores, los judíos o los israelitas que lo habían eh, torturado, castigado, matado, finalmente. Seguimos o terminamos con la traducción, y ahí abrimos a comentarios y preguntas. Versículos 28 al 30, tenemos, avanza Jesús con dichos realmente tremendos para este auditorio. Ekei esta hijo klausmos ka hijo brigmos tonodonton. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. La expresión esta, rechinar de dientes, también es una expresión tomada del Salterio en algunas ocasiones, como el Salmo 112, por ejemplo, lo tenemos usado. Los comentaristas del Salterio, o un comentarista, Alonso Shekel, él, indica o señala que ese gesto es gesto de ira o de frustración del malvado ante el triunfo y la liberación o la reivindicación del justo. El rechinar de dientes es muestra de la insatisfacción final extrema por la que atraviesan los perversos, de ver su propósito frustrado y ver cómo Yahvé libera o defiende a los suyos, ¿no es cierto? Así que allí será el llanto y el rechinar de dientes. Jotan obseste, cuando ustedes vean Abraham, Kai Isaac, Kai Jacob, vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, Kai Pantas tus profetas, ente Basileia tu Ceú, y a todos los profetas en el reino de Dios, Jimás de, pero vosotros, Ekbalomenus exo, pero a vosotros echados afuera. Kai Hexus sinapo anatolón, kai dismón, kai apoborrá, kai notu, y vendrán, el verbo que tenemos aquí es Geco, el futuro de Geco, y vendrán desde el oriente, Anatolé es la subida, Kai Dismón, esa es el occidente, el lugar de ocultamiento del sol, Kai Apoborrá, el norte, Kai Notu, sur, y del sur, Kai Anacliceson Tai ente Basileia Tuceu, y serán recostados o sentados en el reino de Dios. Noten cómo tenemos aquí esta expresión anaclinomai, eh, que se refiere a la postura para un banquete. Eh, se recostarán o serán recostados en el reino de Dios. El reino descrito, el reino entero descrito como un banquete, como una celebración
Esto aparece en el resto del Evangelio de Lucas en los próximos capítulos, en la parábola, capítulo 14, y luego cuando en la última cena describe instituye la Santa Cena, habla del reino como un banquete. Imagen típica, obviamente, pero acá lo notable es que el banquete no es una actividad entre otras del reino escatológico, sino que es la totalidad del reino escatológico descrita como un banquete. Antes tuvimos una nota con respecto a la recolección de los salvos desde los 4 puntos cardinales, oriente, oeste, norte, sur. Esto es una imagen también tradicional en los profetas, en la que especialmente se quiebra la soberbia de Israel, hablando de cómo este Dios va a recoger no solamente a todo el Israel disperso, sino también va a incorporar entre los salvos a gente de las naciones. En este caso, obviamente, es una fascinante y buena noticia para nosotros, gentiles y paganos, pero en el contexto del discurso del capítulo 13 es un gran golpe contra la soberbia de Israel. Último versículo que hay, y sin, y he aquí son o hay escatoi, hay algunos últimos, hoi esontai protoi, que serán primeros, kai sin protoi, y hay algunos primeros, hoi esontai escatoi, que serán últimos. Como decíamos, el anuncio de esa bronca del rechinar de dientes, obviamente es por el contraste que sucede y que rodea al Jimás de Ecbalomenus Exo, ustedes echados fuera, el contraste que esa expulsión, el cuadro de la expulsión tiene con lo que lo rodea. Abraham, Isaac, los patriarcas y los profetas sí están ahí adentro en el reino, y va a haber gente de todas las naciones que también estén recostados en el reino, pero vosotros echados fuera. Gran contraste que representa, como decíamos, un golpe brutal contra la falsa seguridad de Israel. Y en cuanto a forma o a formato también, el último texto, como lo habrán notado, tenemos esta paradoja o lo que se llama, o los comentaristas de Lucas llaman la gran reversión, que es un concepto típico en Lucas y que atraviesa todo el Evangelio. El pobre es exaltado y el soberbio es humillado, o el último es hecho primero y el primero es hecho último. Esta referencia a la gran reversión, o este dicho de gran reversión, estructurado en forma quiástica como lo tenemos aquí, o concéntrica, ¿no es cierto? Escatoi en los extremos y protoi en el medio. Desde un punto de vista formal, fantástico lo que está pasando en nuestro texto. Muy bien, hermanos, no sé si hay preguntas o comentarios sobre la traducción o también el contenido. Todo bien por allí. Excelente, Paul. Muy bien. Aquí tenemos un chat. En el chat me llaman Andrew porque entré con la cuenta de Andrew para... Sí, yo estaba preguntándome eso. Cambiaste de cara. Muy bien, solo para pasar en limpio toda esta gran última sección, que es casi la totalidad del texto, entonces la instrucción apocalíptica, tenemos por lo menos estos 4 elementos, estos 4 contenidos, que funcionan todos en realidad como una gran advertencia, de ahí el nombre de dichos con monitores, así como los
especialistas en forma literaria lo definen a esto, es decir, dichos de amenaza, porque de hecho todo el contenido de la instrucción apocalíptica que tenemos aquí funciona como amenaza para el auditorio judío al que le está hablando Jesús. La primera amenaza es la exhortación a esforzarse a muerte por entrar. La segunda amenaza es el anuncio de la trágica conversación con el amo, en el que sucede esta gran contrariedad entre la soberbia de abrinos, nosotros comimos y bebimos con vos y enseñaste en nuestras casas, en nuestras calles, y la respuesta del amo: no los conozco, no sé de dónde son, apártense de mí, hacedores de injusticia. La tercera amenaza es el anuncio de la trágica exclusión del banquete escatológico de la que hablamos recién, versículos 28 y 29, en la que tenemos esa también contradicción o contrariedad o paradoja tan dramática para el Jimás o el Jiméis al que le está hablando Jesús aquí: ustedes echados fuera, pero todos los tantos venidos de los 4 puntos cardinales recostados en el reino. Y la cuarta amenaza es el anuncio de la gran reversión, que en realidad está funcionando aquí para ese auditorio como amenaza en primera instancia. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. En los paralelos, en los sinópticos, este dicho de hecho está invertido. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, con un tono un poquito, terminando con un tono un poquito más evangélico o optimista. Los aplastados serán exaltados. Aquí termina con ese tono de gran pesimismo: los primeros, los soberbios, serán últimos, haciendo de toda esta instrucción apocalíptica básicamente una gran palabra de ley, de amenaza o de advertencia contra todo tipo de soberbia de la carne. Decíamos al comienzo, toda esta instrucción apocalíptica es se abre a partir de la pregunta inicial de si serán pocos los salvos, y responde de hecho a la pregunta del hombre que conversa con Jesús, diciendo un rotundo: sí, serán pocos, ciertamente serán pocos, por lo estrecho de la puerta, por los tiempos con los que van a ser tantos sorprendidos y dejados afuera, particularmente los ustedes a los que les está hablando Jesús. Pero toda esta instrucción apocalíptica no se reduce a resolverle la intriga o la inquietud a ese cierto hombre del versículo 23, sino que en realidad está desafiando el modo de encarar la escatología o la comprensión de las últimas cosas, de la especulación de la tercera persona con la que plantea este hombre, si serán muchos o pocos los salvos, al llamamiento o al llamado al arrepentimiento de la segunda persona y de la primera persona que domina la instrucción apocalíptica. Es decir, pensar en el tema de salvación, pensar en el juicio final y pensar en el día último no es objeto de especulación, no debe ser objeto de especulación intelectual o discusión intelectual como lo es esa pregunta por la aritmética de la salvación, muchos o pocos. ¿A quién le importa la pregunta que está planteando así? ¿Y a quién le importa la especulación con la que Israel perdía su tiempo y en la que se concentraba en cosas inútiles directamente, cuando en realidad todo esto se trata de mi arrepentimiento, de la necesidad de yo arrepentirme y de entender que yo soy por naturaleza uno de los ustedes a los que está hablándole Jesús así en la instrucción apocalíptica. Y los saca de la falsa seguridad
como es representada, por ejemplo, en el texto de la Mishnah, todo Israel va a ser salvo, excepto esos pocos casos aislados de quienes niegan la resurrección, quienes niegan al pacto como revelado y quienes se dedican a la vida hedonista o a los placeres del mundo. De la falsa seguridad de la comprensión y de los dogmas rabínicos a la desesperación en la que nos coloca el texto y la instrucción del Señor aquí. Es así como hemos de mirar la escatología en primera instancia, en penitencia y en pérdida de falsa seguridad o esperanza en nosotros mismos. Arthur Sass tiene algunas citas que quiero traer aquí relacionado con esto, con el golpe contra la soberbia y cómo la instrucción apocalíptica del Señor revierte el planteo y la seguridad de la carne con la que el hombre, el cierto hombre del versículo 23 viene con la pregunta. Las preguntas teóricas articuladas en tercera persona neutralizan el arrepentimiento y no llevan a la fe. Pero Jesús no va a dejar que un inquisidor examine a otros sin examinarse a sí mismo. Así Jesús responde con advertencias en segunda persona, un imperativo, esfuércense, una condición, cuando suceda esto con ustedes, y una predicción, ustedes van a quedar fuera, excluidos afuera. Estas advertencias parecen plantear la pregunta: Inquisidor, ¿serás salvo tú mismo? Sigue Arthur Sass en su comentario a la respuesta del Uco y Dajimas: no los conozco a vosotros, porque no quisieron arrepentirse y reconocer a Jesús como Señor del banquete. Ellos ahora están parados afuera. Él se niega a reconocerlos, así como ellos se negaron a confesarlo. Él no les abrirá la puerta porque el tiempo de la sufriente paciencia, de la predicación y la catequesis, cuando eran invitados a conocer a Jesús o creer en Jesús, está al fin terminado. La comunidad de mesa con Jesús durante su ministerio terrenal no garantiza un lugar en el banquete escatológico si quienes festejan con él aquí y ahora no lo reconocen como el Señor del banquete del todavía no. Inclusive algunos de los que participan en la cena del Señor pueden hacer esto mismo para su propia condenación, por no reconocer el cuerpo y la sangre del Señor. De modo que, como pone Arthur Sass aquí, tanto lo que hacemos hoy como lo que sucederá aquel día será una cuestión de reconocimiento. Hoy, en términos de fe, reconocimiento de quién es este Señor. Y es esto lo que nos hace justos o injustos. La siguiente cita de Arthur Sass, justamente con respecto al término al nombre Ergata y Adiquías, hacedores de injusticia, con las que el amo de la casa rechaza finalmente a los que están golpeando a la puerta. Dice: ellos son hacedores de injusticia porque no discernieron la justicia que viene por la fe en Cristo. Ellos transitaron el camino de injusticia, rechazaron al justo, el único que abre la puerta estrecha del banquete donde reina la justicia. Texto, como decimos, dramático realmente, el de la instrucción apocalíptica con la que Jesús aplasta y pulveriza directamente todo tipo de falsa seguridad. Pero la instrucción apocalíptica no es solamente respuesta ni es solamente reversión del planteo inicial del versículo 23, sino que nuestro evangelio empieza en realidad en el versículo 22, con la segunda nota del camino que, como decíamos al comienzo, da un gran marco o envuelve a todo el resto de un texto tan duro como el que tenemos en el Evangelio para el domingo.
Esa segunda nota del camino indicaba que Jesús estaba haciendo camino hacia Jerusalén, estaba en camino hacia Jerusalén, lo que en Lucas tiene mucho significado y nos recuerda dónde estamos parados y hacia dónde vamos básicamente. En la estructura de Lucas, o la estructura del Evangelio, casi puede ser graficada en el mapa de Jerusalén, con los primeros capítulos en torno a Galilea, toda esta gran sección camino hacia Jerusalén y los últimos capítulos en Jerusalén, donde sucede la pasión y la resurrección del Señor. El versículo 22 nos recuerda que todo esto y todo este discurso tan tremendo es pronunciado o abre el segundo tercio del viaje de Jesús a Jerusalén. La nota del camino, la segunda nota del camino, inicia hasta este segundo tercio. Y Lucas nos recuerda que esto está pasando en este contexto y en miras de este propósito hacia el cual el Señor está yendo. Jerusalén es aquel lugar de juicio contra Israel y de llevar todo esto a cabo, lo que nuestro texto anuncia un paso más adelante, pero especialmente es aquel escenario en el que el Hijo de Dios muere por nuestros pecados, limpia nuestra rebelión y nuestra maldad, resucita para nuestra justificación y habilita la proclamación del perdón de los pecados para aquellos que no lo tenemos en nosotros mismos ni lo merecemos, pero que ahora somos beneficiarios de la proclamación del Evangelio en boca de los apóstoles y de la entrega de los sacramentos por los que somos insertados en Cristo. Esto hace realmente que toda nuestra sección tan tremenda y tan dura sea enmarcada en la gran noticia de que, pese al anuncio que está dando Jesús y a la terrible advertencia con la que fulmina toda falsa seguridad, este Jesús que dice esto está caminando para concretar el método de salvación y el modo de salvación de una humanidad que estaba perdida. Arthur Schacht nuevamente para esta sección trae una cosa bien interesante referente a la gran reversión del eschatoi, protoi eschatoi del versículo último. El catecúmeno para el que Lucas escribe sabe que el lenguaje de la gran reversión en el Evangelio prepara al oyente para la reversión definitiva que Dios llevará a cabo en Jerusalén. La hospitalidad definitiva de Dios se mostrará cuando Jesús sea rechazado en la cruz, a fin de abrir la puerta del banquete escatológico para toda la humanidad. En Jerusalén, el primogénito de Dios será el último, y el exaltado de Dios será humillado. Pero 3 días más tarde sucederá la reversión superlativa, es decir, la resurrección del Señor. Fantástico lo que está poniendo Arthur Schacht aquí y cómo hace de una frase final, la del versículo 30, lapidaria y terrible para los protoi, los primeros, Israel, que estaba escuchando palabras tan extremas y duras, hace de esa frase lapidaria este gran mensaje de redención y de salvación. Él, Jesús, el verdadero protos, en Jerusalén será hecho el eschatos, el último, el aplastado, el condenado, el maldito de Dios, a fin de que nosotros, eschatoi, o mejor dicho, a fin de que el Padre levante a ese eschatos como protos, como primogénito de entre los muertos, y a nosotros, eschatoi, los condenables, los miserables, aquellos que merecemos ser la exclusión del reino, seamos insertados como protoi, por pura misericordia, o mejor dicho, o también, junto con pura misericordia, por causa de Cristo. Por causa de esto, hacia donde se encamina este Jesús, camino a Jerusalén. Así que
utilizando esta frase, el eschatoi, protoi, protoi, eschatoi, la instrucción apocalíptica que forma el grueso de nuestro texto, obviamente está quitando toda soberbia a los protoi, es el volvernos a todos eschatoi. Pero el marco que le otorga a nuestro texto, el primer versículo, la nota del camino, la segunda nota del camino, nos abre los ojos para que los eschatoi, Cristo el último, el aplastado, resucitado finalmente en Jerusalén, y nosotros, muertos en pecado, resucitados a una nueva vida por medio de Cristo, tengamos ahora otra mirada o la posibilidad de redención de aquella realidad en la que quedamos atrapados. La segunda nota del camino, entonces, ubica la definición de nuestro fin, la escatología, en torno a la narrativa de la pasión y resurrección, que es cuando lo último, la muerte y condena, se da paso a lo primero, a la vida y la justicia. Cuando se abra allí en la pasión y resurrección, se abra la puerta del banquete al mundo, comience la recolección de los últimos en el envío de los apóstoles y el amo se levante, marcando la inminencia del fin o la llegada del último tiempo, como es el que inició con la pasión y resurrección de Cristo. De esta forma, la instrucción apocalíptica es una terrible ley que aniquila la falsa seguridad nuestra, pero el marco que le otorga la nota del camino, la segunda nota del camino, abre puertas o es la veta por la que el evangelio que vivifica en certidumbre entra en nuestra predicación. A un texto tan tremendo y a una predicación tan dura como la que va a representar el predicar el texto del evangelio, se le otorga el regalo del evangelio y la entrada al evangelio mirando a Jerusalén, allí donde el Señor va a producir la gran reversión, donde Él va a sufrir la gran reversión, el primero siendo último, para inaugurar en su propio cuerpo nuestra reversión salvífica, el último hecho primero y abierto para el banquete del escatológico. Las confesiones luteranas tienen una única cita de nuestro texto y es totalmente en línea con lo que estábamos trayendo recién. Es fantástico la orientación interpretativa que nos da la declaración sólida. Trata sobre el capítulo o el artículo 11 de la declaración sólida, fórmula de concordia obviamente, trata sobre la doctrina de predestinación y elección. Dice así: en este punto no debemos juzgar según nuestra propia razón, tampoco según la ley ni según apariencia exterior alguna. Tampoco debemos atrevernos a sondear el abismo secreto y oculto de la predestinación divina, sino que debemos fijarnos bien en la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad que Dios ha revelado es lo que debe interesarnos. A ella debemos seguir y meditar sobre ella, porque mediante la palabra por la cual Él nos llama, el Espíritu Santo concede la gracia, el poder y la facultad para que podamos hacer todo esto. Pero no debemos tratar de sondear el abismo de la oculta predestinación de Dios, según se nos dice en Lucas 13:24, donde alguien pregunta: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Cristo contesta: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Así dice, noten lo que estábamos señalando en la exégesis, como Jesús responde totalmente de otra forma, no con la especulación de la razón carnal, sino con el llamado al arrepentimiento. Así dice Lutero: sigue tú el orden observado en la epístola a los Romanos. Interésate primero en Cristo y su evangelio para que puedas reconocer tu pecado y la gracia del Salvador,
y después luchar contra el pecado, como San Pablo lo enseña en los capítulos 1 a 8. Luego, cuando en el capítulo 8 hayas entrado en tentación a raíz de penas y aflicción, esta experiencia te enseñará cuán consoladora es la predestinación de Dios. Fantástico como Lutero toma a la carta a los romanos no solamente como mapa de doctrina, en el orden de las doctrinas, sino como mapa de la vida y como mapa de nuestra mirada de quiénes somos y dónde hemos de poner nuestra atención. No en la especulación de la carne que infla, como lo hace la teología de la gloria, sino en la palabra revelada, así como el mismo texto poniendo nuestra mirada finalmente en Jerusalén, de donde brota la predicación apostólica, pone nuestra mirada en la cruz de Cristo, en la resurrección de Cristo, la justificación de nuestros pecados y la proclamación de la palabra, la proclamación pública de la palabra. La segunda nota del camino es de una u otra forma hacer exactamente esto que recomienda Lutero en el prefacio a la epístola a los romanos. Seguir el orden de la epístola a los romanos, sabiendo dónde tenemos que poner la mirada en la penitencia y arrepentimiento por nuestro pecado y en la gracia del Salvador abierta por la cruz y resurrección de Cristo, para luego entrar en la lucha férrea contra el pecado. Especulación no hay lugar para ella aquí, pero sí hay lugar para el consuelo de la conciencia afligida, así cuando luego venga la tentación sobre nosotros trayéndonos pena y aflicción. Así esta doctrina sobre el juicio final, sobre la predestinación, ya no es objeto de investigación racional ni de especulación desde afuera, desde la tercera persona, sino que es gran consuelo para mí, primera persona, frente a mi dilema y a mi angustia y mi incertidumbre. Allí la doctrina de la predestinación, a la luz de la palabra revelada de la cruz de Cristo, allí esa doctrina toma su verdadero sentido, que es el sentido de consolar a los justos, a los justificados en medio de sus aflicciones y debilidad de la carne. Tenemos estas otras lecturas, Isaías 66, que habla acerca de la recolección de todas las naciones, como lo hace el Evangelio también, y el Salmo 50 también hace lo mismo, y Hebreos 12, que llama a los lectores a aceptar la disciplina, el padecimiento que el Dios como Padre trae para nosotros, y advierte en no repudiar lo glorioso que la iglesia recibió de parte del Señor, porque no nos acercamos a un monte mundano, sino que nos hemos acercado nada menos que a Sion, a la Jerusalén celestial y al mediador del nuevo pacto. Más que esto no hay, de modo que nuestra fascinación ha de estar puesta en él. Así somos ya en medio de nuestra debilidad de la carne, proyectados en espera y en expectativa por lo que vendrá en aquel gran banquete, buscando entrar, ansiando entrar y tomando esto como nuestra gran prioridad, poder pasar por la puerta angosta, Cristo mismo, abierto para nosotros en Jerusalén, a fin de celebrar el gran banquete que hoy la iglesia misma puede disfrutar al comer la carne del Cordero y beber su sangre. Hermanos, no sé si hay comentarios o preguntas. Yo estoy preguntándome cómo eso es un desafío para todos nosotros como pastores, cómo aplicar un mensaje así en la predicación, porque en la forma individual
trabajando con individuos en la congregación, es más fácil saber, bueno, no es fácil, pero podemos aplicar directamente la ley o el evangelio, depende de lo que esta persona necesita. Pero cuando estamos predicando a un grupo de diferentes personas en diferentes estados espirituales, necesitamos los dos, pero ¿cómo se predica este mensaje sin simplemente como contradecirlo después con el evangelio o decir que, bueno, esto es una exhortación para esforzarse mucho por entrar, pero realmente no es necesario porque Dios lo hizo por ti, ¿no? En la cruz, algo así. Eso es, ¿cómo se hace en una predicación? Buena pregunta. Yo creo que uno debería no obviar o no presuponer la ley, por más que tal vez pueda darse la situación, y sin duda que se dará la situación casi como uno podría decir contradictoria a la recomendación pastoral de Walter de no predicarle la ley a aquel que tiene la conciencia aplastada o afligida por sus pecados. Sabemos, Walter dice, bueno, a ese no corresponde predicarle la ley. Entonces, en nuestro auditorio puede que haya muchos afligidos. De todos modos, presuponer la ley, creo que no deberíamos presuponerla desde el púlpito particularmente. Sí tiene aplicación, obviamente, en la conversación pastoral o en el consuelo pastoral persona a persona o en forma individual, este discernimiento del que habla Walter, a menos que tal vez haya sucedido una cosa tan dura en la congregación que toda la congregación, casi uno podría decir, toda la congregación está afligida en su conciencia, ¿no? Entonces quizá en ese caso uno podría decir, bueno, tal vez en esa predicación uno no tiene que ir con una ley tan incisiva, ¿no es cierto? Pero en un caso promedio, para decirlo de una forma, creo que uno no tiene que presuponer la ley, sino que tiene que dejar espacio para que la ley haga su tarea, inclusive sobre un oyente afligido o atormentado. Ahora, obviamente esto pone o justifica la responsabilidad extrema y grave que el predicador tiene de pecar para el lado del evangelio. Es decir, así como yo me aseguro de que haya ley realmente y la exposición de una ley tan dura como nuestro texto trae sea clara, tanto más el evangelio. De modo que la balanza en mi proclamación y en mi predicación se incline realmente para el lado del evangelio. En un texto como este quizá es todo un desafío, porque así como proporcionalmente en la página del evangelio tenemos tanta ley y tan poco evangelio, y quizá como en el tiempo invertido en esta hora y media también hubo mucho de ley y muy poco de evangelio, el predicador ha de cuidar que no suceda eso proporcionalmente y en los énfasis desde el púlpito. Así desde el púlpito, inclusive un texto como este tiene que terminar abriendo paso para el verdadero mensaje o el mensaje final para el cual estamos puestos así. Entregar evangelio que quede totalmente grabado en el corazón de nuestro auditorio y que realmente consuele a los que ya venían afligidos o a los que hemos afligido ahí en la hora de la predicación por medio de la entrega de la ley, ¿no es cierto? Entonces, si predicar ley que aplaste o no predicar, creo que desde el púlpito, salvo excepciones como la que decíamos recién, tal vez cuando uno sabe que toda la congregación está con cargo de conciencia por X cosa muy puntual que haya sucedido a todos, salvo esa excepción tan extraña, fuera de eso, toda predicación debe tocar el pecado y debe señalar realmente el pecado. Entonces, cuando estamos hablando de ley, obviamente no estamos hablando de
moralismo o legalismo, ¿no es cierto? No estamos hablando de ponerle la carga de responsabilidad para salvarse en el auditorio, justamente no, tenemos que sacarle eso, indicando que no pueden, que esto no es una posibilidad para ellos, sino al contrario, pese a que la razón carnal piensa como el rabinismo, o piensa como la Mishnah o pensaba, toda la iglesia luterana de hecho va a salvarse. Esa sería una versión luterana de la Mishnah, Sanedrín capítulo 10, que habíamos leído hoy, ¿no es cierto? No, la presuposición de la salvación como un hecho dado es la tentación satánica de la carne. La salvación siempre es de afuera, contra todo mérito, y por el milagro de misericordia que nos viene por la cruz de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Entonces la fulminación de nuestra soberbia, o de la soberbia de la carne, creo que es una necesidad constante, y desde el púlpito necesitamos hacerlo, y nuestro texto nos está dando materia prima muy, muy fuerte para esto y muy útil para esto, ¿no es cierto? Pero como digo, un texto como este, tal vez uno como predicador tiene que ser cuidadoso en que no termine siendo mera destrucción de las conciencias, sino que luego de la desesperación, o allí poniéndolos en el lugar de los eshatoi, a los oyentes, y quebrándole toda pretensión de ser protoi en algún sentido, así cuando son eshatoi, viene la gran buena nueva de la reversión que en la cruz de Cristo sucedió con todos los eshatoi. Fuimos levantados juntamente con Cristo para justificación o para justicia nuestra, ¿no es cierto? Entonces la mira que el mismo texto pone en Jerusalén como decíamos, nos abre el camino para poner la mirada en el Gólgota, donde fuimos expiados, donde nuestra gran pecado que nos dejaba afuera de la puerta estrecha y afuera del banquete, fue expiado, y donde y en la resurrección de Cristo, desde donde se abre entonces la entrega de los dones en la predicación del Evangelio, la predicación del perdón de los pecados, Lucas 24, ¿no es cierto? El envío de los apóstoles diciendo era necesario que todo esto pasara con el Mesías, eh, y que se predique en su nombre el perdón de los pecados, y se bautice, se los inserte a todos a través de los medios, ¿no es cierto? Así que la mira puesta en el Gólgota y la mira puesta en el evento pascual de la resurrección, donde la gran reversión sucede para vida eterna o para salvación, ¿no? Entonces, en esa predicación de dramática ley, como el mismo texto nos está invitando a hacer, a entregarlo, esa predicación tiene que devenir finalmente o caer finalmente en el gran peso del Evangelio y del gozo de la salvación, ¿no? Es en Él, es en sus promesas donde tenemos no un futuro incierto, sino donde hemos de hallar nuestro futuro escrito. Así como la fórmula de Concordia lo pone en forma tan característica y tan consoladora. Busquémonos en Cristo, que es el libro de la vida. Y es allí donde vamos a ver a un Dios misericordioso que da promesas que no fallan, y donde ya inauguró la redención de los eshatoi, a fin de que seamos uno de los tantos del este y del oeste, del norte y del sur, que podamos reclinarnos en el reino junto con los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Como digo, el gran énfasis entonces tiene que ser esa nota del Evangelio, pese a la marca característica del texto de ley, ¿no? No sé si responde a tu pregunta, Paul. Sí, eso es muy de ayuda. Muchas gracias. No, por favor.
Muy bien, hermanos. No sé si hay algún otro comentario sobre el texto. Gran texto realmente, más allá de lo duro y de lo trágico, es un precioso texto realmente y que, como decíamos, abre vetas tan bonitas para la predicación del Evangelio, ¿no? Tal vez no hice mucho énfasis aquí en la imagen del banquete y obviamente creo que deberíamos ampliarlo un poquito a eso, especialmente explorarlo y ampliarlo para la predicación, eh, especialmente por el gran consuelo para la iglesia que significa que ese banquete no es un banquete futuro, pero que en el sacramento del altar ese futuro invade nuestra realidad presente e invade del mismo modo, así como los tiempos son invadidos, el banquete futuro entrando en nuestro presente, del mismo modo la certeza que representa la participación en el banquete futuro invade nuestra incertidumbre en este valle de lágrimas o de debilidad, ¿no es cierto? Entonces, para todas esas conciencias atribuladas que se sienten eshatoi, el banquete está siendo abierto. Somos insertados juntamente con Abraham, Isaac y Jacob y somos afirmados en el privilegio escatológico de ya estar comiendo y celebrando al Cordero en nuestro medio, ¿no? Entonces, todo el aspecto sacramental me parece que yo no lo elaboré mucho y sería, creo, importante hacerlo para justamente no ver esto desde lejos, sino ver cómo esto nos envuelve, nos abraza o nos consuela realmente en nuestro presente de incertidumbre. Hermanos, gracias por el tiempo de ustedes. Vamos a terminar orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias otra vez, pastor. Un gusto, hermanos. Que el Señor los bendiga y buena predicación. Gracias. 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 Hola, Paul. ¿Cómo estás, hermano?